hice una entrada de blog que la titulé El yunque es una herejía. Alguien tenía que decirlo. En el yunque son tan controladores que incluso para casarse tienes que preguntarles, tienes que consultar, tienes que presentarles a la novia, ¿no? Por así decirlo. Para lo que sirve la iglesia no es para controlar que nadie se vaya de madre, sino al contrario, controlar que la gente circula con libertad. El problema de una secta es utilizar medios malos para un fin supuestamente bueno, porque nadie se apunta a una secta para hacer cosas malas. Buena parte de las sectas que surgen desde el principio del cristianismo son sectas que pretenden ser exclusivistas. Nosotros somos los buenos. En realidad el fundador, nos pese o no, es un jesuita. Lo grave es que las vidas de estas personas se destruyen. Hay personas que al final lo único que han hecho en la vida es recados. En cuanto a sectarismo, pues había más sectarismo en la del Toro TV que en estos. Probablemente el yunque no lo persigue ni nadie le da, porque todos los partidos políticos en España son un poco un club de amigos. Pienso que Abascal ha copiado algo de él. Él sí cree en el poder de las sociedades secretas. ¿Escuchas bien? Sí, demasiado, porque no es lo... es un poco antinatural, ¿no? En un vídeo tuyo, precisamente, estuve viendo que explicaba un tío la esquizofrenia y explicaba ese tema de que el esquizofrénico se oye. O sea, que hay un sistema que te inhibe, ¿no? Tu propia voz, para que no para que la distingas de la del otro, ¿no? Sí, bueno, sí. Manuel Martín Loeches, el neurocientífico que le decía yo que había escuchado que lo que diferencia a la persona sana del esquizofrénico es que el sano sabe que su voz interior es el mismo y el esquizofrénico entiende que esa voz interior pertenece a otras personas. Algo así era, ¿no? Sí, pero que había un sistema neurológico que inhibe para que no te oigas, ¿no? Cuando tú hablas. Pues ahora nosotros... Claro, el problema es que me estás volviendo esquizofrénico. Nos estamos escuchando. Estoy oyendo demasiado. Bueno, Santiago, te agradezco mucho que estés aquí. Esquizofrénico, no sé, paranoico, podrías haberte vuelto habiendo estado investigando una secta como lo has estado haciendo, ¿no? Bueno, sí, puede ser, pero no. Yo creo que afortunadamente cuando uno es historiador y le gusta la historia, pues sabe que hay una verdad a la que llegar y que a veces hay que correr riesgos y todo eso, ¿no? Pero por otra parte también tiene algo de romántico, de algo de quijotesco, de salvar a la princesa. En este caso, pues a lo mejor no es una princesa, pero sí las víctimas, ¿no? Yo creo que cuando se habla de sectas hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de vidas humanas, de personas destrozadas por organizaciones, por movimientos, por ideas, que a veces hay que saber que vale la pena pues ayudar a que esas personas cuenten lo que les ha pasado y hagan su vida y se repare el mal hecho, ¿no? O sea que a veces hay que estar dispuesto a sufrir en lugar de otro, claro. ¿Y por qué eliges investigar el yunque? ¿O qué te lleva hasta el yunque? Sí, pues es una cosa personal, ¿no? Que yo trabajaba en un medio y fue esto en 2012, que es un poco lejano, ¿no? Salió este tema en Confidenciales, Noticias, y me llamó la atención porque salían mencionadas personas que yo conocía, a las que yo había entrevistado, y de las que pues no sabía que tuvieran que ver con esto. Me llamó la atención también porque se vinculaba a la Iglesia Católica, se vinculaba a cosas que uno aprecia, y dices, bueno, y estas cosas que les están poniendo como algo dañino, ¿cómo es posible que estén aquí en mi entorno amplio, por así decirlo, ¿no? Y por eso yo tuve al principio la curiosidad de decir, ¿y esto qué es? Y una vez que recogí lo que vi que había, hacerme mi composición de lugar y luego contrastarlo con estas personas. Primero hice mi composición de lugar en el sentido de que yo hice también una entrada de blog diciendo, pues mira, hay esto, y qué opino de ello, qué pienso yo en concreto. Hice una entrada de blog que la titulé El yunque es una herejía. Alguien tenía que decirlo. Uh-huh. Claro, porque también te choca decir, si esto es algo que tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿por qué la Iglesia Católica no habla de esto, no? No aclara, ¿no? Si se supone que está interfiriendo con... Y hice esa entrada un poco por mi cuenta, en mi web, vamos, o sea, en mi blog. No. Y lo que sí, como aparecían mencionadas personas que yo conocía, que había entrevistado y tal, pues sí que se lo consulté. O mejor dicho, no se lo consulté, pero una de ellas me
me interpeló, me dijo, oye, pues mira, sí, tienes razón, yo no soy del yunque, pero bueno, es una cosa muy concreta, es que es el problema de que menciono a las personas, pero sí, una persona de mi entorno muy cercano sí que lo es y tal, y entonces, pero ahí aparece lo que te decía de la cosa quijotesca de intentar ayudar a esa persona, porque la otra te dice, creo que podríamos conseguir que saliera, porque él a mí me ha manifestado sus dudas, sus tal, ¿no? Y yo creo que, entonces un poco, ¿por qué no hablas con él, no? Y ahí pero, es donde... Perdona, pero esa persona necesitaba ayuda, quien contactó contigo. Sí, esa persona es que era... Bueno, esa persona es muy conocida porque ha salido luego mucho, ¿no? Sí. Pero tampoco... Puedes desplazarte un poquito hacia tu derecha, más que nada para que se vea bien el libro también. Vale. Esta persona me dice, mira, esta persona de mi familia, este familiar mío, es del yunque... Ahora, era su marido. Sí, vale. Cuando yo me casé con él, él me lo dijo, pero me dijo que era una cosa católica buena, que estaba siendo aprobada, que estaba en proceso. Tal. Resulta que... Pero no es así, ¿no? Pero efectivamente tú tienes razón, esto no está bien, esto efectivamente es una secta, esto manipulan a la gente, tal, y yo creo que él podría salirse. Entonces, en el fondo la idea es decir, ¿por qué no hablas con él? A ver si se sale. Entonces yo hablé con él e hicimos una especie de reto. Decir, vamos, porque yo vi que él no compartía mi visión. Hicisteis como una intervención, ¿no? Intervention, que le llaman los... Yo le dije, a mí, mira, yo opino esto, ¿tú qué opinas? ¿No? Entonces él dijo, no, estás equivocado. Porque yo básicamente decía, la Iglesia esto no lo va a aprobar, esto no lo puede aprobar, esto va contra los principios del catolicismo, esto no puede ser una sociedad secreta, una cosa así. Esto no es la forma de actuar de un católico, de un cristiano, ¿no? Pero él decía, sí que nos apoyan. Entonces, bueno, pues como me había aventurado su mujer en este caso, proponle que vamos a hablar con un obispo, me dijo el obispo de Madrid, me decía, el Rouco entonces, vamos a hablar con él y que él diga, a ver, ¿no? Porque yo decía, entonces él decía, no. Y él dijo, vale, de acuerdo, vamos a hablar con él y a ver qué dice, ¿no? Entonces era un poquito eso, como un juicio de Dios, de esto de una ordalía, se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Esto de la Edad Media que ponían la mano en el fuego, a ver quién se quema, ¿no? Bueno, el caso es que, entonces, luego se vio, o vimos que era complicado llegar hasta el Cardenal de Madrid y nos propuso mujer, me propuso pues hablar con el obispo de San Sebastián, con Munilla, que ahora es el obispo de Alicante. Pero, perdona, estoy súper perdido ahora mismo. ¿Cuál es el problema que tenía este hombre por el que tu mujer decía, por favor... No, mi mujer, no, su mujer. Su mujer decía, por favor, necesito que lo ayudes. Pues porque ella era consciente de que eso era un engaño, que eso no era una cosa católica, de que eso era una secta. ¿Pero qué le estaban robando dinero? ¿Lo estaban maltratando? ¿Qué le estaba pasando a esa persona? ¿De qué era víctima? ¿Qué sufría? Él se había metido ahí y dedicaba su vida a ello. Ajá. Era uno de los activistas principales del yunque, o sea, era un hombre que se dedicaba a que les gestionaba las cosas, vamos, que hacía las... Quiero decir, la mujer, cuando se preocupa, el hombre podría a lo mejor ser también presidente de una asociación de filatelia. Pero la mujer se preocupa porque la asociación de filatelia es inofensiva, pero ella ve en el fondo, que esto no es inofensivo. Ve que hay algo... Ella veía que él no era libre, que él estaba controlado por esa sociedad. Vale. De hecho, su tesis era que lo único que él había hecho libremente era casarse con ella. Ya. ¿Por qué? Porque en el yunque son tan controladores que incluso para casarse, porque claro, los principios del yunque es que tu vida la controlan ellos. Por lo tanto, todo lo que tengas alrededor tiene que pasar por ellos. De manera que si te casas tienes que preguntarles, tienes que consultar, tienes que presentarles a la novia, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y él lo hizo. O sea que ella cuando le conoció, él ya estaba dentro, pero ella no. Entonces, cuando ella supo lo que era aquello, porque el tío no se lo ocultó, no le ocultó que estaba, pero sí le ocultó o le dio una versión según la cual esto era una cosa muy normal, esto es una organización católica y no pasa nada. Todavía no está aprobada, pero estamos en proceso. Entonces, ella se lo creyó, pero con el tiempo se dio cuenta que no, que esto no era cierto, que aquí no había ninguna aprobación, que esto iban por libre. Pero, y claro que a él le controlaban. Entonces, pero ella tenía un poco la corazonada de decir, él en el fondo sí que me quiere. Entonces ella un poco, no sé si me explico, ella se dio cuenta, porque no sé si eso lo contó, pero después se dio cuenta de que antes de casarse,
él le había presentado a otros del Yunque, como que incluso habían venido desde México, porque el Yunque se funda en México. Habían venido de México a conocerla. O sea, hasta ese punto... A darle el visto bueno. A dar el visto bueno. Vale. Y luego lo que ella supo es que no lo habían aprobado. No les había parecido bien. Como diciendo, esta chica va a ser un problema. Es demasiado católica. Esta chica es demasiado libre, tiene las ideas claras, ella no se va a dejar controlar, porque para ella lo primero es la libertad que tienen los cristianos. Y aquí a mí solo me manda el Papa, por así decirlo. Entonces, claro, que haya unos tíos que... Esto va a chirriar, esto va a saltar, ¿no? Ajá. Y entonces, a pesar de ello, él se casó con ella. Con lo cual, por eso decía que ella se agarraba a esa hipótesis según la cual realmente la única acción libre que había hecho él, a pesar de ser yunque, era casarse con ella, porque se había casado con ella a pesar del consejo contrario de... Entonces, ella intentaba decir, bueno, a ver si consigo sacarlo, porque él alguna vez había manifestado sus dudas, lo que fuera. Entonces, al ver mi texto, en el cual yo decía, mira, esto no puede ser católico por esto, porque coartan a la gente y esto no, pues no es compatible, ¿no? Ella dijo, este tío me puede ayudar. Eso es un poco la... Vale, y así me dijo, oye, ¿por qué no hablas y le propones que si realmente él es católico y cree que esto tal, vamos a hablar con un obispo que sería el que tiene la última palabra y te claro, vamos a ponerlo esto, orientar. Vamos a que nos orienten y una persona con autoridad. Esta es la cuestión. Y entonces él aceptó y ahí fue donde hicimos esa operación, vamos a llamarla operación Munilla, que fue ir a ver al obispo, ¿vale? Hablar con el obispo, ¿no? Entonces fuimos a hablar con el obispo y yo antes le escribí un email, se lo propuse, le dije, mire, yo he escrito esto. Este señor me dice que estoy equivocado, que esto no es cierto. Yo he dicho que estos son unos herejes, que esto es una herejía, que esto no cuadra con el cristianismo. ¿Y usted qué opina? Y entonces yo le dije abiertamente, él acepta que usted le diga si se sale o no. Como diciendo, él pone en sus manos que usted le diga salte o no te salgas. Y yo a su vez pongo mi artículo diciendo esto es correcto o no. Si no es correcto lo cambio, ¿vale? Como diciendo, usted manda, ¿no? Entre comillas. Entonces fuimos a verle y entonces yo lo cuento en el libro, ¿eh? O sea que no... Y luego tendría que decirte por qué cuento una cosa tan íntima en un libro, ¿no? Porque claro, no una cosa tan íntima. Es decir, nosotros estábamos de acuerdo en que esto tenía unas consecuencias públicas. Porque claro, si esta persona se sale, esto la gente lo tiene que ver, ¿no? O sea, que estamos comprometidos a que esto tenga consecuencias. No es una cosa entre tú y yo. Porque es una persona conocida, además. Claro. Una persona que, vale. Entonces, esto tiene unas consecuencias. Y yo mismo, claro, si yo he publicado un artículo y yo me comprometo a que si no es correcto lo cambio. O sea, que todo esto tiene que tener consecuencias. Entonces fuimos allí a hablar con este obispo, Munilla. Y claro, lo primero que nos dijo es decir, hombre, esto es un poco raro, ¿no? Pero claro, como había Z, es un poco raro porque no es normal que una persona pues te perdona, el obispo Munilla nunca había oído hablar del yunque. Sí, claro que sí. Ah, claro. Claro que sí, pero nunca había hablado públicamente ni nada, ¿no? Ni privadamente, no lo sé. Me refiero que cuando tú llegas a él ya sabe de lo que le estás hablando, no se lo estás descubriendo tú. No, él lo sabía mucho más que yo. Claro. Es la cuestión que yo también al llegar ahí digo, aquí hay más tela de la que yo imaginaba. Por eso decía que es un poco romántico, para mí es una intervención romántica, quiero ayudar a esta mujer que su matrimonio está en peligro. Para mí era eso y nada más. Bueno, y también que no me gusta que un tío vaya de católico y luego no lo sea y está abusando de... Pero claro, yo luego veo, por una parte veo que el obispo correctamente dice, hombre, esto no es normal que un obispo ande diciendo a la gente dónde tiene que entrar y salir, ¿no? Esto no es normal. Pero ya que me lo pides, pues te lo digo. Entonces dice, bueno, pues vamos a empezar por ti. Entonces me dice, a ver, tú, pues yo... tú, Santiago. Tú, Santiago, esto que has dicho de que el yunque es una herejía, pues no es correcto. Y yo digo, ya, toma, la primera en la frente, ¿no? No es correcto porque, claro, una herejía es una cosa como que tiene que ser manifiesta, como por poner un ejemplo con las monjas de Belorado, ¿no? Tiene que ser que se han rebelado, o sea, tiene que ser una rebelión. Una herejía es una rebelión. Tiene que ser beligerante. Abierta, tiene que ser, dice que no aceptamos la autoridad del Papa. Entonces puedes decir que están fuera, puedes echarles. Pero claro, a una persona que no te ha dicho abiertamente que se quiere ir, pues no la puedes echar. Entonces, o sea, que puede ser un error. Entonces me decía él, es un error. Es un error, está mal, no es la doctrina cristiana, etcétera. Pero técnicamente, hasta que no se declaren en rebeldía, no puedes decir que son herejes. Eso me dijo a mí. Dice, bueno, eso por tu lado. Y por el otro... Por el de ella. Por el del marido. ¿Y el marido? Al marido le dice, a ver, y tú, ya que me has preguntado si yo te diría, ¿no?
pues te digo que sí, que te vayas, que te salgas del yunque, ¿no? Yo te diría, salte del yunque. Pero entonces, y dice, para mí ya era eso. Ya lo ha dicho, tampoco tiene por qué argumentarlo. Pero dijo, pero te lo voy a decir. No te creas que esto es una cosa que te digo así simplemente como amigo, como persona más o menos tal. Te lo estoy diciendo como obispo. O sea, te lo estoy diciendo que lo he reflexionado. Esto no es una improvisación. O sea, esto lo he pensado, te lo estoy diciendo en serio, como diciendo, o sea, como que él se estaba reafirmando su autoridad. Esto no es un amiguete en un bar. Te lo estoy diciendo como obispo, que esto lo he pensado y te lo estoy diciendo, esto va en serio. O sea, te digo que te salgas porque yo como obispo veo que esto no está. O sea, que decía, por una parte decía, eso, te lo digo porque lo he pensado, te lo digo como obispo. Y en tercer lugar, si preguntaras a cualquier otro obispo de España, te diría lo mismo. ¿Vale? Con lo cual ahí es donde yo empiezo a ver que hay algo más detrás. Porque esta persona está hablando, a no ser que sea un tío que se tira a la piscina. Esto lo ha hablado con más gente. No el detalle concreto de si esta persona, sino que en general puedes decir que toda la Iglesia Católica en España... Tú ahí te das cuenta de que es un problema. Claro, que es un tema realmente es un problema. Es un problema que tienen ellos ahí. Sí, claro. Estamos de acuerdo es un problema para la Iglesia. Y lo hemos hablado. No estoy hablando yo, ni siquiera yo como desde mi cargo, sino cualquier obispo de España que le preguntes te va a decir lo mismo. Con lo cual yo decía, bueno, ya está, ¿no? Pero luego vi aún más, ¿no? Porque dice, es más, te hago una propuesta. O sea, que había ahí tela, ¿no? Porque dices, te hago una propuesta, porque ya que vuestro problema es que vosotros no obedecéis a nadie, que sois una organización, digamos, secreta, en el sentido cerrada, de que tenéis vuestras propias reglas, pero ya, si es verdad que queréis navegar o ir en la misma dirección que la Iglesia, que compartir las ideas, pues someteros a la autoridad de la Iglesia. O sea, que él, digamos, le hizo una oferta de decir, oye, si realmente pensáis que queréis ser cristianos, pues convertiros en una asociación de la Iglesia, ¿no? O sea, que os tenéis la puerta abierta. Eso es un poco la oferta que le hizo, donde yo también vi, diciendo que yo que voy aquí como un amigo con una persona con un amigo, aquí estamos ante una organización y otra organización. Le está dando un recado que no espera la respuesta inmediata. Porque decir, no, si es un consejo a una persona, la respuesta puede decir, vale, pues me voy o no me voy. Pero cuando le está diciendo, oye, y ya que, porque decía, el obispo Munilla, dijo, a ver, lo ideal sería que el yunque desapareciera. Es que esto, perdona, pero me está sonando un poco a las reuniones de la mafia, en el que una familia le dice a una familia incipiente, si queréis seguir controlando Harlem, podéis hacerlo, pero para nosotros. Claro, bueno, este es el problema, que uno puede tener esa sensación. Claro, estamos hablando de un lugar donde hay libertad y uno donde no la hay. Sí. Claro, porque el problema es que si viéramos la Iglesia como un sitio donde todo el mundo está controlado por el Papa, pues efectivamente no dejaría de ser otra secta más grande. Pero no es así. Lo que estamos diciendo es, tú estás compartiendo algunos principios cristianos, pero desde el momento en que no das libertad a la gente, ya no estás. A ver, para que me entiendan, una cosa fácil, el agua limpia es muy sana, pero en el momento en que el agua la cierras y ya no corre, a los 2 días aquello está podrido. Entonces, quiero decir, es que el hecho de que corra el aire, de que corra el agua, no es una tontería. Entonces, en la Iglesia, digamos, en el fondo, lo que está haciendo, para lo que sirve la Iglesia no es para controlar que nadie se vaya de madre, sino al contrario, controlar que la gente circula con libertad, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Entonces, un poco, esa es un poco la cuestión. Si tan de acuerdo estáis, someteros, pero no por el hecho de someterse, sino por el hecho de dejad que se vea, dejad que podamos entrar y mirar a ver qué estáis haciendo, que no os estéis propasando, que no sea que con excusa de hacer cosas buenas estáis obligando a la gente a hacer cosas malas. Esta es la cuestión. Porque en el fondo, el problema de una secta es utilizar medios malos para un fin supuestamente bueno, porque nadie se apunta a una secta para hacer cosas malas, ni a una secta ni a nada. Lógicamente, lo que te atrae por lo bueno que tiene, por el objetivo bueno que se propone. Pero cuando nadie puede controlar, que se están propasando, entonces, en ese sentido, la Iglesia lo que hace es un ámbito de libertad, de decir, oye, un ámbito de que nadie se cierre la puerta, que las puertas estén abiertas y podamos entrar y ver, oye, que aquí hay un tío que se ha pasado. Entonces, ese es un poco el sentido, ¿no? De decir, integraros, pero no para ser más fuertes y seguir haciendo el golfo, sino para que... Vale, entonces, claro, yo vi que ahí había una oferta que él no iba a responder, sino que necesitaría tiempo de decir, oye, bueno, vale, déjame que pregunte. Y efectivamente lo hice, vale, pues tomo nota, como diciendo. Entonces es donde yo vi que, no que yo estuviera siendo utilizado, porque yo iba a lo que iba y ya está, pero que había más tela, ¿no? Y donde ya también vi que había más tela
es cuando el obispo... Claro, el obispo había dicho, como dijo, lo ideal sería que el yunque desapareciera. O sea, esto es una organización que no debería existir, no se debe de controlar a la gente así. Pero ya que es poco probable que todo el mundo siga este consejo de salte, porque oye, la vida es la vida y hay muchos intereses creados y hay gente y tal, no todo el mundo se va a enterar, pues ya que no vamos a poder conseguir que se vayan todos, vamos a hacer una oferta de dejadnos entrar a nosotros y mirar y sanar un poco la cosa. Es decir, una herida, pues puedes amputar el miembro o puedes cortar la herida y limpiar y tal. Y a ver si se cura. Entonces eso es un poco... Yo vi que había esa oferta, ¿vale? Este episodio es una colaboración con Airbnb. Amigas y amigos, llegan las vacaciones de verano y os voy a hacer una recomendación. Pillaos un Airbnb para vuestro próximo viaje. Es fácil encontrar un espacio cómodo para disfrutar. Es habitual que yo haga escapadas cuando necesito desconectar, cuando estoy superado por el estrés y por el trabajo. En mi última desconexión estuve en Corralejo, en Fuerteventura, en un alojamiento a 3 minutos del mar, con 2 habitaciones y todas las comodidades. Me encantó porque era una zona muy tranquila y disfruté de la privacidad y el espacio que no puedo encontrar en un hotel. Y además me permitió vivir Corralejo de una forma más auténtica. Estuve allí una semana disfrutando de las bondades del tiempo y de la gastronomía canaria. Un viaje para repetir. Así que os traslado, de nuevo os repito, esa recomendación. Pillaos un Airbnb en vuestro próximo viaje. Y en 2010, ¿por qué Rouco Varela tuvo la intención de legalizarlo? Pues yo creo que en el fondo está toda esta idea de decir, hay gente que tiene un buen propósito, que se proponen cosas buenas, que tienen ideas buenas, pero los medios son malos, ¿no? Pero esa es un poco lo que... La idea de decir, no es porque nosotros queramos controlarles, sino porque queremos que no estén ellos haciendo lo que les dé la gana, encima en nombre de nosotros, ¿no? O sea, que no es que sea simplemente que la Iglesia tenga una exclusiva, sino que la Iglesia defiende una dignidad humana que no puedes... Esto lo hemos visto, como digo, se ve en todos los problemas de sectarismo que también puede haber en toda la Iglesia. Es decir, cuando hay un abuso, si no puedes contarlo, si no puedes intervenir, entonces el problema, eso de que una organización que tú te cierras con una buena intención de que no me molesten, ¿no? Me meto en un convento, cierro las puertas porque quiero vivir allí encerrado. Vale, puedes vivir encerrado, pero alguien tiene que estar al tanto, ¿no? No puede ser un encerramiento tan, ¿no? Entonces ese es el problema. No te puedes encerrar ni para rezar ni para pelearte con otro, ¿no? De que incluso cuando quieres intervenir, pues todo tiene que ser transparente. Tiene que haber transparencia, ¿vale? La propia Iglesia tiene un historial de falta de transparencia, hermetismo, que luego se ha descubierto ciertos abusos, ciertos problemas que ha habido gravísimos dentro de la Iglesia que se han opacado, que se han... Claro, yo por eso el lema que le puse a la página web, o el argumento, porque dice, ¿por qué esto no es cristiano? Pues porque Jesucristo dijo, yo no he dicho nada en secreto. ¿Sabes? Cuando Pilato le dijo cuando Pilato no, ni siquiera Pilato, los jefes de los judíos, ¿no? El Sanedrín, cuando le juzgaron a Cristo, pero le juzgaron con nocturnidad, o sea, era un juicio que no era un juicio limpio. Le habían cogido ahí de cualquier manera y pretendían juzgarle. Y entonces le dijeron, vamos a ver, dinos cuál es tu doctrina. Y Jesucristo no se lo dijo. Dijo, ¿por qué me preguntáis a mí? Preguntadle a los que me han oído. Yo no he dicho nada en secreto. O sea, yo no me dedico aquí con mi grupito, a escondidas, no, yo hablo abiertamente. Entonces, fíjate tú que teniendo la oportunidad de decir, me da mi minuto de oro para defenderme y decir que dijo, no te voy a decir cuál es mi doctrina, pregúntaselo a la gente que me... Entonces, Jesucristo siempre dijo, lo que oís en secreto, decidlo desde las azoteas. O sea, el cristianismo no es para un grupito. Entonces, efectivamente, buena parte de las sectas que surgen desde el principio del cristianismo son sectas que pretenden ser exclusivistas. Nosotros somos los buenos. Aquí hay demasiada gente, la gente se está aflojando, los fuertes, ¿no? Los listos. Entonces el cristianismo no va de listos, no va de fuertes. ¿No? Entonces, efectivamente, a lo largo de la historia siempre va a estar esa tentación de hacer mi club exclusivo, mis amiguetes, y nosotros somos mejores que los otros. Y por eso la misión de la Iglesia, la misión de la jerarquía en este caso, del Papa, los obispos, es poder entrar en todas las partes y decir, ojo, cuidado, no os convirtáis en una secta. Entonces, efectivamente, has dicho, pues la Iglesia muchas veces
muchas personas no han cumplido, pero gracias a Dios Y hay papas que han ocultado, ha habido de que todo. han hecho la vista gorda, o que las únicas soluciones que han aportado a casos terribles de abusos sexuales es cambiar de parroquia Claro, entonces ha habido de al todo, culpable. pero afortunadamente pues podemos salir, ¿no? O sea, mientras estén las puertas abiertas podemos entrar y salir. Entonces, efectivamente, que se ha preferido la discreción, y se ha creído que eso... Claro, y en esos casos, pero en esos casos las puertas tampoco estaban abiertas, es a lo que me refiero. Igual que en el Yunque no estaban abiertas, tampoco. Lo que pasa es que es una organización más grande, pero con las puertas, al menos en estos casos, igual de herméticas. Bueno, pero quiero decirte, al final hay que mirar, esto nunca se ha justificado, ¿vale? El problema de la secta es que justifica esa cerrazón, esa opacidad. Entonces, en la iglesia la opacidad, que de hecho se ha dado, que de hecho se da, pues sí, puede darse, claro, puede pasar en cualquier hora. Pero afortunadamente, por lo menos en la teoría siempre ha estado ahí, ¿no? Yo no he dicho nunca nada en secreto, lo que hablamos ahora entre nosotros, decirlo abiertamente, o sea, la iglesia nunca ha pretendido tener una doctrina exclusiva para los entendidos, para los iniciados, siempre se ha tratado de predicar desde los púlpitos. Es decir, no tenemos una doctrina que contamos en los seminarios, que contamos en las reuniones y otra que le contamos a la gente para que nos dé el dinero. Que luego... Vale, entiendo. O sea, que siempre que sea que el abuso ha sido un abuso, no que el abuso es la norma. Entonces, el problema de una secta es que el abuso se convierte en norma. Y eso es lo que, en ese sentido, la iglesia percibe que eso ha pasado en el Yunque. Que han convertido en una norma con la excusa de... Es que estamos en guerra, es que hay que pelear, no podemos permitir que el enemigo se entere. ¿Entiendes? Esa es la cuestión. Que estas sectas, en este caso, en el caso del Yunque, ha surgido en periodos de guerra. Eso, si me permites, claro, de guerra o de persecución. Has traído aquí una tonelada de libros. Yo tengo estos dos libros que son sobre... Has movido el trípode, voy a echar un ojo, sí. Claro, tenemos mártires de Japón, sobre todo el tema de Japón. Claro, en Japón los cristianos son perseguidos a muerte y al final se tienen que esconder. Entonces, el problema de esconderse es que cuando tú te escondes, acabas haciendo un grupo, acabas desconfiando de la gente. Eso es muy peligroso, ¿no? Porque si no... Porque el cristianismo está para contarlo. No puedes estar... Pero claro, si te van a matar, pues tendrás que tener cuidado con quién es el que te escucha. A veces es un tío que viene aquí y luego me mata, ¿no? Sí. Entonces, claro, esa es la excusa de decir, como estamos en guerra y nos persiguen, pues no le contamos a nadie la verdad hasta que no estemos seguros de que y tenemos que controlar a la gente y tal. Bueno, eso puede ser una circunstancia, pero no puede ser la norma, ¿vale? Entonces, la secta es cuando las sectas o el grupo o la gente que se ha escondido se convierte en secta cuando esa circunstancia a todas luces extraordinaria y momentánea se convierte en una norma. Entonces, por eso la gravedad del asunto es cuando esa apertura, esa necesidad de contar las cosas, de razonar por qué hacer las cosas, se niega y se cae en un voluntarismo. No, aquí lo que hay que hacer es obedecer. Un servilismo, sí. Aquí lo que hay que hacer es obedecer porque hay prisa. Porque hay prisa, o sea, entonces yo estoy de acuerdo, claro, en las guerras, por eso la comparación con una guerra. También en el ejército hay que obedecer. Claro, pero yo no puedo obedecer una orden de matar a un civil. No, es que lo ha mandado el jefe. No. Sigue habiendo normas que no se pueden... Y además yo no estoy obedeciendo a la persona, yo estoy obedeciendo a los galones. Es decir, si yo soy capitán, yo obedezco al coronel porque tiene 3 galones. Y esos galones se los ha puesto otro. Y yo siempre puedo apelar. Siempre, si una orden me parece irracional, siempre la puedo apelar. O sea, en el ejército siempre se puede apelar. Oye, que este tío me está mandando algo que no está de acuerdo con nuestros planes, con la dignidad humana, yo no voy a hacer esto, ¿no? Vale. Entonces, por eso decía eso, que sí, que obviamente abusos ha habido siempre, pero afortunadamente la Iglesia tiene ese camino para corregir. Que lo haya hecho mejor o peor, vale. Entonces... Claro, pero realmente la Iglesia, que tampoco es un podcast sobre la Iglesia en concreto, pero la Iglesia ha corregido cuando ha saltado la liebre. No es que ellos hayan salido y hayan dicho, oye, tenemos una cosa que contar, es que ha pasado esto, estamos profundamente arrepentidos, preocupados, sino que no les ha quedado más remedio que dar un paso al frente. Bueno, habrá que ver cada caso, ¿no? Pero que sí, por lo menos la Iglesia nunca, ya te digo, nunca ha convertido, digamos, la opacidad en norma, ¿no? En el prólogo del libro se dice del Yunque no es una secta, es algo peor, es uno de los
principales problemas de la Iglesia en España. Diríase que realmente, sobre todo porque he leído en multitud de sitios que tampoco la influencia del yunque a día de hoy es tal, no sé si le supone una contrariedad relevante a la Iglesia a día de hoy o si tiene otros problemas más acuciantes a los que Vale, atender. esto es otra cosa que yo remitiéndome a esa entrevista también descubrí ahí, ¿no? Que el obispo empezó a hablar de una cosa que ya no nos suena de nada, que es educación para la ciudadanía. Él empezó a hablar y decir, es que claro, es una pena que la mejor iniciativa que ha surgido dentro de la Iglesia recientemente, que ha sido que los padres salgan a defender la educación de sus hijos y den la cara y estén dispuestos allá, pues ha sido destruida por la desconfianza que ha creado el hecho de que los del Yunque se han metido ahí y la gente ha percibido que ahí había como dos organizaciones. Uh-huh. Que la gente iba ahí con transparencia y veían que otros no, que otros tenían otros. Entonces, yo veía que es decir, que tiene un efecto muy negativo, que es que desarma o desmoviliza a la gente. Cuando tú tienes deseo de decir, quiero participar en una iniciativa y luego ves que esa iniciativa está siendo manipulada, lo que hace es desanimarte, es desactivarte, es decir, pues ya no, pues yo ya no me creo nada, lo que decías tú de, pues si estos tíos en el fondo estaban barriendo para su casa, pues entonces yo ya no. Entonces, yo vi que el problema no es tanto lo que hacen como lo que provocan que la gente deje de hacer. Es decir, que ellos se erigen en representantes sin serlo y entonces los economistas lo dicen muy fácil, que la moneda falsa hace desaparecer la moneda buena, ¿no? Es decir, que en el momento en que una persona ve que esto está corrompido, que aquí realmente hay gente que está manipulando, pues yo ya me desanimo. Y también tiene un efecto clic, podemos decir un efecto dopamina, que es decir, clica aquí si quieres protestar contra esto, ¿no? Uh-huh. Esto es un invento muy americano, porque ellos aprendieron, por así decirlo, a manejarse en las redes muy pronto en Estados Unidos. Ellos fueron en el fondo es un cristianismo muy de combate, muy americano, de un cristianismo que va a la contra. Un cristianismo que no es cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo no consiste en reclamar derechos, ni consiste en darse puñetazos con tu enemigo, porque un cristiano pues no tiene enemigos, ¿no? No debería tenerlos, ¿no? Entonces, claro, ese estilo de escribe a este diputado, protesta por esta ley, entonces, y tiene ese efecto de decir, si tú crees esto, clica aquí. Y ya con eso has hecho todo lo que tenías que hacer. Por eso digo que tiene un efecto de desarmar, por una parte, porque al que es activo le puede desanimar, uh-huh. Pero también al que es un poquito menos activo, pero quiere hacer algo, le da la sensación de estar haciendo lo que puede hacer. Cuando en realidad estás apoyando simplemente a unos tíos que se están enriqueciendo a costa de ti y que luego no van a hacer nada. O sea que efectivamente el mundo digital tiene este problema, el mundo digital en general, o sea, el mundo, sí, digital, vamos a llamarlo así, de que tú te crees que por clicar, por dar un me gusta, o por escribir un email protestando por algo, ya tienes la sensación de haber cumplido. Y ya no hacer nada más. Entonces, en ese sentido, ellos han capitalizado muchas fuerzas o han desarmado en realidad, y quizá en ese sentido pienso que es donde quizá decía el obispo, por una parte, se refería a esos padres que se habían visto desanimados porque se habían lanzado al ruedo y luego habían visto que aquello no era realmente cristiano, pero también podríamos aplicarlo a esa masa de gente que se apunta a un bombardeo, ¿no? Se apunta a apoyar eso solo porque... Y eso te hace irracional, porque dices, ya no tienes que pensar porque ya pensamos nosotros por ti. ¿Entiendes? Ese es el elemento que te decía de voluntarismo. Es decir, como estamos en guerra, lo que tienes que hacer es firmar aquí. Bueno, no, por mucho que estemos en guerra, yo creo que tengo que hacer es comprender la situación, es hablar con la gente, es comprender las razones del contrario. Es decir, yo no puedo ir a una dialéctica de enfrentamiento. Entonces, por eso es cierto que el Yunque creció, el Yunque en este caso Aztioir y sus organizaciones similares, crecieron en el momento de polarización. O sea, la polarización no es el estilo para un cristiano, no es la solución.
el enfrentamiento. Y ellos sí van al enfrentamiento. Por eso te decía que es un cristianismo muy protestante, ¿verdad? Muy de protesta, muy americano. De nosotros somos los mejores y apoyarnos a nosotros que vamos a representaros. Pues no, no es eso. Hemos empezado la casa por el tejado porque no hemos definido qué es el yunque para quien no esté familiarizado con el término. Sí has esbozado los inicios en México en un periodo de guerra, ¿no? Un periodo bélico. Ni siquiera, porque también hay mucho mito, ¿no? Ellos se quieren vestir con el mito de la persecución, de la resistencia, etcétera, pero eso es falso, ¿no? Vamos, falso entre comillas. Es parcialmente falso. El yunque nace en 1953. En 1953 no hay ninguna guerra en México. En México hubo una guerra del año 26 al 29, 1926 al 29. Hubo una guerra que se llama la Guerra Cristera, en la cual efectivamente el gobierno de Elías Calles impuso una ley, unas leyes de básicamente impedir que la Iglesia pudiera actuar en la vida pública. La Iglesia, esto es opinable, ¿no? Pero la Iglesia, confiando en la respuesta de la gente y en la protesta, tal, dijo, pues cerramos las iglesias. En protesta, si no nos dejáis, si nos vais a quitar el derecho a predicar, pues no vamos a predicar. Cerramos la iglesia y te vas a enterar porque la gente se va a cabrear, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que efectivamente la gente se enfadó. O sea, los curas se fueron, dejaron la llave de la iglesia a la gente del pueblo y la gente del pueblo, digamos, se puso ahí a defender la iglesia frente al ejército, es decir, que hubo una sublevación popular que se llaman los cristeros, ¿no? Entonces los cristeros fue un movimiento, entre comillas, ajeno a la iglesia, porque surgió del pueblo, pero la iglesia no pudo cerrar los ojos. Es decir, esta gente está aquí defendiendo a la iglesia porque el ejército viene a quemar las iglesias o a destruir las imágenes, o no. Vamos a apoyarles. Entonces, en la primera guerra cristera, del 26 al 29, hubo un cierto apoyo de la iglesia, por lo menos de mandarles curas, ¿no? Para que les digan misa, ¿no? A ese nivel, ¿no? No es que... Bueno, siempre hay algún cura que coge la escopeta, ¿no? Pero en principio era una cosa como extraoficial, ¿vale? Y el Estado mexicano echó marcha atrás. Se asustó, porque la guerra le fue bien a los cristeros, y hizo unos pactos de decir, vamos a tener paz. Bueno, paz. Pero esa paz no se cumplió. Es decir, ellos luego aprovecharon que los cristeros depusieron las armas para liquidarlos, ¿no? Uh-huh. Mataron a unos 5.000, me parece mal. Entonces, ¿qué pasa? Que luego otra sublevación cristera, del 34 al 38, en la cual ya la iglesia no se inmiscuyó, prohibió que se les prestara asistencia religiosa a los cristeros, tal, o sea, la iglesia se quiso mantener un poco más. Pero hubo organizaciones secretas que sí. Entonces, esas organizaciones secretas que trataban de, al principio eran, por ejemplo, las brigadas de Juana de Arco, pues eran mujeres que abastecían de alimentos a los cristeros o de municiones, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas se juramentaban a mantener el secreto, a guardar el secreto, etc. Y esto la iglesia no lo podía aprobar y lo condenó. Pero una cosa es que lo condenara oficialmente y otra cosa que eso siguiera pasando, ¿no? Pero bueno, digamos que la guerra cristera acaba en el 38 y hay una situación de en teoría las leyes están vigentes pero no se aplican. Entonces, eso así, es decir, que la iglesia no está reconocida como una organización como una asociación, ni siquiera. Uh-huh. No se les reconocen derechos, pero en la práctica no se les persigue violentamente. Esto es una situación pues ridícula, muy ridícula, porque dices, pero si México es un país donde el 90% de la gente es cristiana, ¿cómo es posible que la iglesia no exista? No exista como asociación, ni siquiera. Para poner un ejemplo concreto, el Papa Juan Pablo II, cuando fue a México en 1978, los curas no podían vestir de sotana por la calle, porque la iglesia en teoría no existe. Entonces tuvieron que hacer la ridiculez de ponerle una multa al Papa. Al Papa que iba por las calles con millones de personas en un papamóvil a la vista de todos y la gente aclamándole y tal. Y eso en teoría era ilegal, porque no puede ir vestido de cura nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado mexicano es un Estado fallido, porque es un Estado donde una cosa son las leyes y otra cosa es la vida. Van por separado. Uh-huh. Y esto fue hasta 1991, hasta la caída de la Unión Soviética, que es cuando ellos también tuvieron que reformar su constitución y permitir que la iglesia existiera como asociación civil y reconocer derechos públicos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En esas circunstancias tú no puedes trasplantar esa situación. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que digamos que en México organizar una asociación secreta para llevarle comida a los curas o para dar catequesis,
Claro, en teoría, si tú te juntas con 10 personas para dar la catequesis de primera comunión, pues estás haciendo una cosa ilegal, porque no tienes derecho. Entonces, claro, eso es ridículo. Pero era así, en teoría. Pasa que en teoría no, pero a nadie le ponían multas por la catequesis, ni hacer organizar primera comunión, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, tú en México, organizar una asociación secreta no tiene ningún inconveniente, porque a nadie le llama la atención. Si hasta la iglesia, que dice las misas públicamente, en realidad no existe, es secreta, ¿qué hay de malo en organizarme secretamente para cualquier cosa? Entonces, por eso en México, cuando hablan del yunque, dicen organización ultra secreta. Claro, porque para un mexicano... Porque es más secreto de lo normal. Porque es realmente secreta, Sí. ¿entiendes? Realmente secreta. Ya. Entonces, claro, tú lo trasplantas esto a España y dices, bueno, ahora con la Constitución del 78, que claro, prohíbe las asociaciones secretas, ¿no? Pero claro, en España la iglesia existe como institución, existe, cada parroquia es una institución, hay conventos, hay asociaciones, hay miles de asociaciones y por lo tanto te puedes reunir. Entonces, claro, que venga una persona a decir, para realmente promover el cristianismo hay que hacer esto en secreto. Y dice, pero ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, por eso digo que claro, que aquí choca porque, claro, está prohibido y porque es que no hace falta. Yeah. Pero ¿qué pasa? Que si dices, no, sí hace falta porque ahora vienen a atacarnos y hay que prepararse y tal. Entonces, tienes que hacer esa sensación de que estamos en guerra. Sensación de... Y eso es un... Pero bueno, no te he respondido a la pregunta, que es cuándo surge. Entonces, en el 53 ya no hay guerra en México, pero sí hay esta situación de un Estado que en teoría no reconoce nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas personas que dicen, queremos organizarnos ellos decían, para defender a los estudiantes católicos frente al comunismo en la universidad. De hecho, el nombre inicial era Frente Universitario Anticomunista. No, FUA. Sí, FUA es una de las organizaciones. El nombre es Organización del Bien Común. Ah. Ese es el nombre real. Pero claro, no existe. Eso es un nombre. Entonces, lo que hacen ellos es, como no vamos a intervenir, por ejemplo, decir, resulta que hay un profesor comunista que va a dar una charla y queremos boicotearla, ¿no? Entonces, ¿y cómo me presento yo ahí? Simplemente le tiro un huevo o protesto o le pongo una pancarta y ¿quién soy yo? Entonces ellos creaban esas organizaciones pantalla que le llaman ellos y por eso crean esas organizaciones FUA, Frente Universitario Anticomunista, etcétera, ¿no? Crean diversas organizaciones que tampoco existen. Por lo tanto, todo es un secreto dentro del secreto, una matriosca dentro de... Entonces la matriz se llama el yunque, que ni siquiera se llama el yunque, se llama Organización de Bien Común, ¿vale? Entonces, ¿qué relación tiene con la guerra cristera? No tiene relación directa. ¿Por qué? Existen dos grandes yunques, que son el yunque de Oriente y el de Occidente. Entonces, ¿cuál es el de Occidente? El de Occidente es el de Guadalajara, el de Jalisco, Estado de Jalisco. Vale, ahí ya nos estamos metiendo ya en historia de México. ¿Quiénes son Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid? Son los fundadores del yunque. Estos son los 12 apóstoles. Ellos tienen, dentro de su mito, hay un fundador que es Manuel Plata Cid, pero es una persona que tiene 18 años al fundar el yunque. Ajá. Entonces, claro, yo no me creo que realmente el yunque lo fundó este chavalillo, ¿no? A ver, con todo lo inteligente que fuera, no creo que la idea le saliera a él de pepa. Entonces, en realidad el fundador, nos pese o no, es un jesuita que se llama Manuel Figueroa, que era profesor en el colegio donde él había estudiado secundaria, etc. Entonces, al pasar de la secundaria a la universidad... es ¿Dónde quién había estudiado secundaria? Plata. Plata, vale. Plata es de esta ciudad... O sea, Plata era alumno de Manuel Figueroa. Exactamente, en el colegio. Manuel Figueroa sí que venía de Jalisco, de Guadalajara, y él sí que había visto en los años 30 esa organización secreta del yunque surgir el yunque de Guadalajara. Por eso él, al trasladarse a Oriente, ¿vale? Al cambiarse de ciudad, digamos, funda o hace fundar a este grupo de chavales el yunque de Oriente, que es el que nosotros conocemos, ¿vale? Curiosamente es el que ha sido trasplantado luego a España, ¿no? Por eso digo que, en teoría, el mito es que estos chavalillos, los 12 apóstoles, fundaron el yunque, sí, con 18 años todos ellos y tal. No me creo nada. Esto lo que pasa es que cuando cumplieron 18 años y pasaron a la universidad, el cura que había estado con ellos ahí en el colegio, dice, estos chavalillos hay que seguirlos aquí arropando, dándoles ideas, dándoles tal, vamos a fundar algo y tal. Por eso digo que a mí no me parece tan mala la idea, en el sentido de que en México actuar en secreto pues tampoco es para tanto, porque como todo es secreto, ¿vale? Pero claro, que luego en los años 70, ya en la democracia española, me vengas a trasplantar eso aquí diciéndome es que aquí estamos perseguidos, es que no se puede trasplantar, ¿no? Entonces, por eso digo que distorsiona un poquito, porque efectivamente, claro, la Iglesia no quiere hablar, a veces no quiere escarbar, porque tendrías que acabar diciendo que esto lo ha montado un jesuita mexicano en 1953, y no está bien, porque al fin y al cabo
hasta sería buena persona, ¿no? Vale, pero esto no se hace. Entonces, ese es el problema un poco, que decimos esto no se hace, pero no queremos dar nombres, ¿no? Nos cuesta dar nombres, nos cuesta intervenir y destapar y decir, bueno, pues venga, señores, ¿no? Pero ¿y con qué objetivo? Es decir, este Manuel Figueroa... Claro, ya te digo, el objetivo es luchar contra el comunismo. ¿Pero eso qué es? Pues en el fondo para él es que no me... que luego fueron añadiendo enemigos, ¿no? Empezaron con el comunismo. No, pero es que ¿qué es el comunismo? Todo lo que me suene a que no... ¿Entiendes? El divorcio, cualquier cosa, Sí. esto es comunista, ¿no? El divorcio no es de los comunistas. Hoy día ya se divorcia todo el mundo, ¿no? Entonces, Sí. claro, en los años 50 el divorcio podía sonar a intervención comunista, ¿no? Pero hoy día pues dices, no, ¿entiendes? Entonces por eso te digo que no tienen muy claro contra quién van, pero tampoco tienen muy claro... Ellos quieren protegerse, pero claro, el problema es cuando te proteges y haces un muro y te aíslas, ¿no? Y ahí es donde empieza a pudrirse el agua, ¿no? El agua que estaba limpia y que se podía beber, si cierras... Es que para que no me metan veneno, ¿no? Sí. Ya, pero tiene que correr el agua, ¿no? Entonces ese es el problema. Cuando no dejas correr el agua, por no sea que me echen veneno, se te pudre el agua. Entonces eso no funciona. ¿Y cuáles son los valores que ellos defienden y por los que luchan? Hay una... claro, ellos no son la única organización tradicionalista, podríamos decir, ¿no? Sí. El regreso de una sociedad cristiana, ¿no? De ver que es una sociedad cristiana. Entonces, claro, hay unos tradicionalistas muy, muy populares en Brasil que se llama familia, tradición, propiedad, ¿no? Ajá. Entonces dices, bueno, la familia, vamos a defender a la familia, claro que sí, ¿no? Por supuesto. Tradición, la tradición, lo antiguo, claro, pero depende de qué tradición. Que si vienes de Japón y es la tradición budista, pues no me sirve, ¿no? Claro, como son países de tradición cristiana, pues que se mantenga la tradición cristiana, ¿no? Las buenas costumbres, ¿no? Y propiedad, claro, eso te viene bien cuando tú tienes propiedades, ¿no? Si eres pobre, no te preocupa mucho, ¿no? Pero al final te preocupa más la propiedad que la familia, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Por eso decir que al final tú seleccionas un poco, ¿no? En el fondo me quedo del cristianismo con el respeto a las personas y a sus propiedades, a sus cosas, a sus familias, pero no tanto con la solidaridad con el que no tiene, ¿no? Ahí ya me cuesta un poquito más. Entonces, y claro, si encima los comunistas hablan de solidaridad, pues ya cada vez que alguien hable de solidaridad, comunista, ¿no? ¿Entiendes? Entonces es el problema, que tú acabas cortando el cristianismo a tu medida. Y dices, vale, me viene bien el cristianismo cuando habla de la familia, porque yo quiero proteger a mi familia y que no se metan conmigo, que me dejen educar a mis hijos. Tal. Cuando habla de la propiedad, porque tengo propiedades, ¿no? Pero claro, cuando habla de amor al prójimo, de vende todo lo que tienes y da solo a los pobres, ahí ya no. Claro, los comunistas sí quieren dar, pero lo que pasa es que los comunistas obligan a dar. El cristianismo no está de acuerdo con el comunismo, ¿no? De que nadie pueda tener nada, ¿no? Porque tienes obligación de darlo todo, ¿no? ¿Me entiendes? Quiero decirte que el cristianismo es manipulable. Por eso, a lo que te decía, que la ventaja que tiene la Iglesia Católica es que las puertas están abiertas y tú puedes decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué podemos afirmar que es una secta? Porque eso siempre es controvertido. Yo, por ejemplo, cuando he hablado de la cienciología, la mayor parte de las veces creo haberlo hecho correctamente, he dicho que era una organización religiosa considerada en numerosos países como una secta legalmente. Uh-huh. Con el yunque, ¿cuál es la situación? Claro, el yunque, como oficialmente no existe, Claro, pues no puedes catalogarlo, ¿no? Pero como realmente existe, si lo has visto, puedes decir, pues tiene características sectarias, que son esas, es decir, que es una sociedad secreta. Yo en realidad diría, como es una sociedad que busca objetivos políticos, no es propiamente una secta religiosa, es una organización secreta con fines políticos y un ideario supuestamente basado en la religión católica, pero claro, supuestamente en ese sentido de que ellos lo recortan a su gusto. Y que no puede ser católica por eso, porque no hay, como la puerta está cerrada, sí. Es imposible controlarlo. Y en la Iglesia Católica todo tiene que ser posible de controlar. Pero para ser secta entiendo yo que la identidad de secta se la da el control y el sesgar libertades de sus seguidores, decirles qué puedes hacer y qué está prohibido hacer. Y en el caso del yunque, ¿esto cómo funciona? Pues mediante un juramento. Tú te sometes mediante un juramento en el cual te sometes a todo lo que venga de arriba a aceptarlo. Y aceptas ser castigado si no cumples, ¿no? Entonces, bueno.
Eso es lo Pero ¿qué tienes que cumplir? Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer según el yunque y qué es lo que está prohibido hacer? No hay nada concreto. En teoría es seguir la moral católica, con lo cual se supone que esas son las normas, pero en la práctica tú vas a tener que hacer lo que te mandan. Claro, no te van a mandar matar, probablemente. Ese es el problema, que no podemos imaginarlo como Corleone, ¿no? Como que es verdad que el yunque... Por eso no lo persiguen, Es que ¿no? me está costando mucho entender el peligro. El peligro, claro, porque... Claro, porque es todo tan gaseoso y tan etéreo y bueno... Claro, por eso en la práctica es eso, que tú gastas tu vida sin saber para qué. Bueno, tú firmas un cheque en blanco. En muchos trabajos. Ya, pero tú firmas un cheque en blanco y renuncias a la razón. Ya. Renuncias a argumentar por qué tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, eso no es compatible pues con nada humano, ¿no? Es decir, vamos a dejar el hecho de que sea católico o de que se invoque un ideario católico. Es que la Iglesia Católica no puede renunciar a la racionalidad. No puedes cortarle a la persona la cabeza, ¿no? La mente, ¿no? Es decir, por eso te digo que sí tiene conexión con los años 30 por ser un sistema totalitario, donde lo que importa es obedecer. Lo que importa es verdad que en la Iglesia Católica hay muchas organizaciones donde se invoca la obediencia, ¿no? Basta con decir que los jesuitas, pues es una compañía de Jesús, porque San Ignacio era militar y decía, aquí lo que hay que hacer es obedecer, vale, sí, pero los jesuitas estudian, leen libros, entienden las cosas, y luego ya si te dicen, bueno, tú aquí, pues te vas para allá. Pero siempre tienes que poder apelar, ¿no? Siempre tiene que, lo que te decía antes del ejército, todas las órdenes en el ejército se pueden apelar. Tiene que haber una posibilidad de apelar si tú no estás de acuerdo. En el yunque no. Entonces, eso es lo que te convierte en secta. Dices, bueno, ya, pero también... Claro. Sí. ¿Dónde está lo malo? Pero lo malo es en la práctica. Pues es decir, que lo que hay que ver son las víctimas. Es decir, ¿qué ha pasado con estas personas? Yo lo que sí... Bueno, lo que sí. Todo es sí, ¿no? Todo lo aconsejo, ¿no? Pero un testimonio que me parece muy interesante, porque claro, yo este libro no lo he contado, pero lo escribí a partir del juicio de 2014, un juicio en el cual Hazte Oír denunciaba a una persona que había escrito un escrito explicando lo que era yunque. Bueno. ¿En el Confidencial o en el blog? No, se llama El Transparente de la Catedral de Toledo. Eso, sí. Vale. Entonces, en ese juicio intervinieron algunas personas. Una de ellas, que se llama Inma García, era una persona que había estado en el yunque. Y claro, su testimonio pues es interesante porque, muy interesante, porque ella cuenta cómo la captaron con 14 años, cómo te captan basándose en la amistad. Es decir, tú tienes una amiga que te lleva a unas actividades y luego un día te dicen, venga, firma aquí, ¿no? Jura aquí. Y luego te ponen a prueba antes de... Tienes que traer dinero, tienes que hacer informes sobre la gente, no se lo puedes contar a tus padres. Es decir, todo lo que son actuaciones que van en contra de la naturaleza humana, de las relaciones humanas sanas. Es decir, que ¿cómo es posible que una persona de... Sí, el utilitarismo con otras personas... que te manipulan, porque dices, bueno, a una persona de 16 años no le puedes pedir que robe a sus padres, ¿no? Y no les diga para qué les ha quitado el dinero, ¿no? Si necesitas dinero, no solo pidas a tus padres, pero quítaselo. Sí, bueno. Claro, que a lo mejor dices, bueno, a lo mejor ya no lo hacen, ¿no? A lo mejor ya no captan... Perdona, entonces, lo que hacen es, publican un artículo revelando las prácticas que se llevaban a cabo dentro del yunque. Y entonces hay un juicio y en ese juicio se produce este testimonio, se escucha este testimonio del que tú hablas, que es una chica que se llama Inma. ¿Y qué fue lo que pasó con Inma? No, ella contaba su caso, ¿no? Como ella con 15 años, 14 o 16, pero vamos, siendo menor de edad, fue captada y como ella a su vez pues captaba a otras amigas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cómo fue captada, Santiago? Fue captada porque le invitaban a reuniones, a hacer cosas inocentes, etcétera, ¿no? Pero al final llega un momento en que te piden que des un paso, que jures, que vas a obedecer de toda la organización, etcétera. Y ella dice, pues claro, yo lo hice pues porque era mi amiga, ¿no? Por no cortar con ella, ¿no? O sea, que al final es un poco como que la amistad se convierte en un anzuelo para que hagas algo que a lo mejor no quieres hacer. Es decir, yo no me quería comprometer aquí a nada, pero me han forzado. O sea, que entonces, claro, toda secta dices, pues toda secta tiene que ser anular la libertad. Pues sí, de alguna manera, ¿no? Tiene que haber habido ahí una anulación.
pero tienen que ser también, pues, claro, destructivas, ¿no? ¿En qué sentido destructivas? Pues eso, porque te cortan los vínculos con los demás. Claro. Yo pienso que es muy importante. A veces la vida es, tú naces conectado con los demás, ¿no? En el fondo, me gusta este asunto de las neuronas, ¿no? Que las neuronas, ¿no? Cuanto más neuronas tienes es cuando naces, ¿no? Y luego vas a la poda neuronal. y luego se van cortando las conexiones, ¿no? Es decir, que la vida consiste en elegir si yo fortalezco mis relaciones y establezco nuevas relaciones o las voy cortando y me voy separando de la gente y al final voy seleccionando con quién me relaciono. Entonces, yo mismo puedo ser sectario en el sentido de decir que yo elijo con quién me relaciono y al final de la vida, el que quiere tiene un montón de amigos, ¿no? Y el que no quiere se queda solo, ¿no? Porque has ido cortando. Entonces, en el fondo, una secta lo que hacen es que te están llevando a que cortes, ¿no? Con más o menos violencia. Sí, pero lo primero es tu voluntad y lo segundo es precisamente contra tu voluntad. Claro. Es lo que le da la entidad. Claro, por eso es decir, una cosa es quedarse solo y otra cosa es montar una secta, ¿no? Claro. Pero claro, en las sectas cuando tú no te estás dando cuenta que te están haciendo cortar esas relaciones. Entonces, eso es lo que no es sano. Porque claro, ¿dónde no es sano? Decir, oye, si yo me caso, tendré que cortar amistades con otras mujeres. No puedo mantener la misma amistad con mi mujer que con las otras. Eso es claro. Pero esto, ¿por qué lo Pero dices? esto lo elijo yo, ¿no? Lo elijo yo. Y entonces es razonable. Pero no es porque me lo imponen. Pero porque a Inma le hicieron cortar relaciones. ¿Por qué lo dices? Me refiero. Lo digo por los padres, ¿no? De Inma. Por los padres, claro. Porque ella está empezando a hacer cosas a espaldas de sus padres porque se lo mandan. Es decir, tienes que traer dinero todos los meses, tienes que dar, y no tengo, me da vergüenza pedir, pues cógeselo, ¿no? Pues quítaselo. Bueno, son pequeñas cosillas, no son delitos graves, ¿no? Pero, hombre, que te induzcan a robarle a tus padres. Claro, pero siendo menor de edad, ¿no? ¿Entiendes? Siendo menor de edad. Bueno, es que mayor de edad tampoco debería robar a sus padres, claro. ¿no? Pero al menos puede tener la decisión de decir, corto con mis padres y me voy de casa, ¿no? Pero claro, cuando tú estás en el fondo fortaleciendo un vínculo a costa de otros vínculos que no deberías dañar, ¿no? Eso es lo que te convierte en sectario. No pasa nada con que tú busques relaciones nuevas, pero eso no te debería llevar a, sobre todo, forzarte a hacerlo, ¿no? Por lo que tengo entendido del caso de Inma, además, el yunque, los líderes del yunque tienen especial interés en menores de edad cuyos padres son influyentes de algún modo, tienen algún tipo de relevancia o hay algo que se pueda obtener de ellos utilizando como herramienta a los hijos. Sí, pero yo creo que en ese sentido han retrocedido bastante. Yo creo que ya no captan a menores, porque como se ha difundido bastante, yo creo que ya no captan a menores, ¿no? Pero sigue siendo, es decir, bueno, ya como eres mayor de edad, ya puedes hacer lo que sea. A ver, y si me reparten droga en la... Eso está bien. Claro, ese es el asunto. Si estás inhibiendo una conducta humana, estás haciendo una conducta irracional, ¿no? Yo voy sobre todo por ese tema de explotar la debilidad de las personas. Así que, como esta persona, yo la he atraído porque tenía una falta afectiva o lo que sea, y se siente querido aquí, ¿no? Sí, como la mayor parte de entonces, los adeptos. Una vez que te sientes querido, ya no quieres romper con ellos. Entonces te empiezan a pedir que rompas con otras cosas y te haces más dependiente. Entonces, en ese sentido, se convierte como una droga. Claro, pues por eso te va destruyendo como persona. Pero por volver a lo que te decía, lo que tengo entendido es que buscan normalmente a miembros de familias con relativo poder o interés para que se conviertan en una suerte de espías. ¿Esto es así? Todos ellos son espías en el sentido de que una de las obligaciones que tienen es redactar informes sobre las personas. Claro, eso choca con la legalidad, porque estás faltando a la ley de protección de datos, por ejemplo, ¿no? Una organización no debería tener un archivo de informes sobre la gente que no has pedido. A ver, yo puedo opinar sobre mis amigos y tal, pero el hecho de que eso se guarde ahí entonces eso chirría, ¿no? Entonces ellos, una de las formas que tienen de someterte es eso, que tú regularmente cada semana tienes que informar, y ellos están diciendo, a ver, hazme un informe sobre esta persona, sobre la otra. Ahora, en cuanto a la influencia de las personas, pues claro, como es una organización que se supone que quiere ganar terreno en la política, pues ellos se ponen unos objetivos, personas que les interesan, ¿no? Por los motivos que sean, ¿no? Entonces, claro, lo que no sé es por qué consideras tú que una persona es influyente, ¿no? Pero bueno, ellos obviamente sí apuntan
Porque saben algo que a mí me interesa saber, Claro, porque puede para poder chantajear. ayudar a mis fines. Claro, estos claro, casos. ellos quieren ganar. Claro, por ejemplo, una de las cosas que... Pero eso tampoco en sí mismo es ilegal. Me refiero, por ejemplo, el hecho de montar asociaciones que lo que hacen es bombos mutuos. Ellos, en el fondo, lo que hacen es o bien te atacan o bien te alaban, ¿no? Los organizaciones del yunque, o bien lo que decíamos, la táctica esta de escribir mails, protestar, meterse con la gente hasta que la gente se harte de ti y cabrear a la gente. Pero otros lo que hacen es ganárselos alabándoles, elogiándoles, dando premios, ¿no? Por eso Hazte Oír todos los años da unos premios, ¿no? Entonces, por eso yo a veces escribo a la gente a la que me entero que le van a dar un premio a Hazte Oír, pero ¿sabes quién te va a dar este premio? ¿Sabes para qué te dan el premio? En el fondo, para lo que decía de la moneda falsa, ellos se están vistiendo con tu prestigio. Cuando tú das un premio a una persona, la persona que acepta ir a la sede de Hazte Oír y coger la estatuita y tal y cual, hacerse las fotos. Perdona, estás mencionando Hazte Oír, es la cara visible claro, del yunque es la asociación más conocida del yunque. Vale. Claro, cuando tú te dan un premio a Hazte Oír, tú crees que te lo dan pues porque has defendido, por ejemplo, la Cruz de Caravaca, ¿no? Al final, claro, a veces... al propio Santiago Abascal, ¿no? Pues le dieron su premio a Hazte Oír y tal, y está encantado, ahí va, y no sé qué, porque es amigo de... Claro, te van haciendo, pero también tú te estás convirtiendo en su cara, ¿no? En su... Sí. Entonces ellos están chupándote un poco la sangre. Pero claro, eso son cuestiones un poco secundarias, ¿no? Yo lo que, vamos, por lo que decía de ¿cuál es lo grave? Lo grave es que las vidas de estas personas se destruyen. Hay personas que al final lo único que han hecho en la vida es recados. A ver, al final, claro, a mí claro que me encanta hacer recados en mi casa, ir a Mercadona y tal, ¿no? Pero claro, cuando una persona dice, yo he hecho recados y no sé para quién, porque como me lo mandaban y era secreto, no sé a quién he estado sirviendo. Es que, ¿sabes qué pasa? Estamos hablando, y con las aberraciones que yo he escuchado de otras sectas, claro. No, es que no le estoy encontrando... Claro, efectivamente, el problema es este que... no sé, sí, o sea, claro. He leído cosas como el yunque. Luego, esta chica, si no me equivoco, Inma es quien vive en Croacia, digamos. Sí, Inma asegura estar amenazada y un juramento iniciático según el cual si un hermano traiciona a otro hermano, debe ser debidamente castigada por el resto de hermanos. Pero luego yo no sé de ningún tipo de castigo grave, violento. O sea, es que no sé, se habla... Sí, ¿no? Esto es lo que me ha pasado a mí a medida que estudiaba el yunque, que te lo ponen como una amenaza atroz, una cosa gravísima, y al final, o sea... Me ha quedado la imagen como de una pandilla de personas que tienen unas ideas contrarias a lo que en la actualidad se considera moralmente correcto, como se le quiera llamar, pero poco más. Pues sí, en ese sentido te doy la razón. Es decir, que es un poco jugar a los espías. Ajá. Jugar a los espías, pero sin veneno de verdad. O sea, sin llegar a matar, ¿no? Sí. O sea, efectivamente. Entonces es un poco la guerra de los niños bien. Y por eso la policía no les persigue. Yo sí, desde luego, claro, es una cosa que, como yo lo he visto, si en mi calle, si tú por internet te pones a difundir cosas de cómo hacer bombas, ¿no? Uh-huh. Y encima lo pones en árabe, bueno, esta noche vas a ir a prisión sin fianza. O sea, te van a coger y te van a aplicar ahí. Entonces, claro, pero si tú lo único que haces es poner pintadas y tal, ¿no? Y cositas así, pues por eso nunca te van a... La policía no va a intervenir. Entonces, ¿por qué? Porque son chicos bien. Pues es decir, efectivamente, es la guerra fría, la guerrita de los niños bien. Por eso te decía que más importante no es lo que hacen, es lo que la gente deja de hacer pensando que esto tiene una eficacia, ¿no? ¿Y qué dejan de hacer? Pues ser personas coherentes, ¿no? Ser personas que están dispuestas a dar... yo estoy pensando en una cosa tan sencilla como Carlo Acutis, ¿no? Carlo Acutis es un chaval que murió con 15 años, con 16 años. No, 15. Y bueno, pues Carlo Acutis era un chaval que veía a un indigente en la calle y le decía a su madre, oye, dame dinero y le compro un saco, ¿no? O hazme la comida y le llevo un plato de comida. Es decir, es el decir, voy a actuar. Uh-huh. Entonces, tú dejas de actuar cuando ves un sitio donde clicar. Lo que te decía antes de que te desarman, en el sentido de que tú ya te crees que estás luchando por la sociedad cristiana, clicando aquí para que no salga la ley de no sé qué, ¿no? Uh-huh. Incluso a nivel político, es decir,
¿no? ¿Tú crees que porque cliques y presentes unas firmas, una caja llena de 200.000 firmas contra la ley de no sé qué, va a cambiar la sociedad? ¿Vas a mejorar la vida de alguien? Pues bueno, si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Porque no vamos a estar de acuerdo con una ley que lo que sea. ¿Vale? O sea, a veces hay que protestar, pero el cristianismo no consiste en protestar, consiste en hacer pequeñas cositas, ¿qué tal? Pero Entonces, estas cosas salen constantemente en change.org y todo claro, eso, de firma aquí o clic aquí, vamos claro, a parar pero claro, porque cualquier cosa. por eso digo que ellos son el Change.org que desarma, lo mismo que Change.org desarma a la gente que podría hacer muchas cosas en otros campos, ellos están especializados en desarmar a los católicos. Para que la gente no le dé medio euro al indigente y le compre un bocata al indigente, dámelo a mí. Que yo ya... ¿Se entiende? Yo ya cambiaré la sociedad para que no haya pobres. Vale. Pero no... O sea, que lo que le saca es el dinero. Claro, al final ellos viven por dinero. Al final, ¿qué hay de todos esos sociales? Al final hay una buena vida para unos cuantos. O sea, es un poco, es el club de los niños bien, por eso te decía que es la guerrita de los niños bien, pero es una guerra sin sangre. O sea, que efectivamente tienes razón de que es sin sangre, pero no le quita el hecho de que hay vidas anuladas y gente, pero claro, no gente anulada en el sentido de que, claro, habiendo prostitución infantil, habiendo... Claro, es que no, claro, es que no entiendo tampoco es un problema menor. Cómo anulan la vida de nadie. ¿Te impiden trabajar? Todos tienen que trabajar en lo mismo. Trabajan en campos de concentración para un líder. Claro, obviamente. Claro, habiendo Corea del Norte... Son sirvientes del líder. Cuando se portan mal les dan una paliza. Es lo que no consigo entender. No, en ese sentido te doy todo. Quiero decir, yo podría ser, por lo que tú me estás diciendo, yo podría ser del yunque o me impedirían... ¿Qué me impedirían? ¿O qué? Claro, no, efectivamente, no. Si tienes razón, por eso te decía que yo, por eso que cuando periódicamente me llaman para decir, están controlando ese partido político, bueno, a ver, hay un tío en ese partido político que iba con ellos y tal y cual, pero claro, de eso a decir que este partido lo controlan ellos, pues no. ¿Entiendes? Sí. Por eso yo no me meto a juzgar los partidos políticos donde ellos intentan meter la mano, ¿no? Sí, bueno, esto me imagino que lo dices por Vox y Abascal, pero he leído algo en alguna parte que decía que Abascal no era del yunque, pero sí había colaborado de algún modo con él. Claro, ellos le auparon, le trajeron del pueblecito de Llodio, ahí donde era concejal, le trajeron a Madrid, a conferencias, tal. Entonces, siempre con esa idea de decir, bueno, a ver qué saco de este tío, ¿no? Entonces, efectivamente, normalmente, pues este tipo de acciones no van a ninguna parte, pero luego de repente este hombre se hace famoso, ¿no? Entonces ellos sí le apoyaron en el momento en que Vox, él tomó el poder de Vox, que fue en 2014 o 15. En 2015, las elecciones europeas de 2014. De 2014, sí. Esas elecciones, claro, Vox lo montó Vidal Cuadras para seguir siendo eurodiputado. No lo consiguió y se fue. Entonces, en ese momento de vacío, ahí Abascal presentó su candidatura y ahí es donde hace oír que ya había intervenido para presentar el partido Vox con su streaming y tal, pues le apoyaron mediáticamente para copar los votos de los... Claro, fueron 1.000 votos, ¿no? Era muy pequeño Vox, ¿no? Pero claro, ellos consiguieron arrinconar a los otros candidatos para que no se les oyera y el otro candidato sacó 90 votos, me parece, ¿no? Entonces, claro... Pero claro, eso no convierte, lógicamente, a Vox en una sucursal de Juncker, ¿se entiende? Pero fíjate tú, a lo que veis es que hasta la gente, el problema que tiene el secreto es que cuando es secreto, cuando es opaco, puedes dudar de todo, ¿no? Macarena Olona, que es una señora que no creo que sea tonta porque debe ser abogada del Estado. Pues a mí me llamó mucha atención cuando le hizo una entrevista, no sé si fue Jordi Évole o alguien de La Sexta y tal. Y ella dijo, yo ya no sé si Santi es libre, actúa libremente. Es decir, como tú sabes que él ha tenido relación con una... Cuando ves algo extraño, hasta una persona tan cercana y que ha estado tan alto en el partido, que ha sido su portavoz en el Congreso, o sea que hasta ella duda. Entonces, yo, sin embargo, como conozco el Juncker, ya sé que, y Abascal no lo conozco mucho, pero supongo que es una persona suficientemente ya madura y tal, como para no dejarse controlar. Pues me parece ridículo, ¿eh? No, por lo que yo he leído... La duda me parece ridícula. Por lo que he leído, y como te comentaba, el Juncker realmente es que no tiene mucho poder. Claro, entonces, la duda me parece ridícula, pero el problema de actuar en secreto es que la gente al final ve fantasmas. Ya, das pie a la... Claro, das pie a que... Decir, por eso... A la paranoia y a claro, la... Entonces, por eso decir que efectivamente yo no puedo negar que la gente que ha estado ahí años en el Juncker y que le han obligado a, pues eso, a someterse, por ejemplo, esta mujer, ¿no? Pues ha perdido a su marido, ¿no?
por culpa del yunque, ¿no? Pues tienen que estar muy fastidiadas, ¿no? O sea, que víctimas hay. Lo que no te han pegado una puñalada. Pero la mujer lo ha perdido. Porque tú lo Claro, que porque me al final- contaste fue... Claro, pero al final el hombre tuvo que optar y se quedó. Con lo Y cual- ella lo dejó. Ella quiso pelear, pero un día se encontró con las llaves del piso cambiadas. O sea, no están juntos a día de hoy. No, claro, ¿no? Pero porque él efectivamente Sí, hizo. sí. Fue él el que cortó. Sí. ¿Entiendes? Ajá. Claro, ¿cuántos matrimonios? Hay muchos matrimonios que se cortan por un lado o por el otro. No podemos Sí. acusar a. Es que. Pero en este caso, claro, sí, ahí. Y Pero- él no intentó convertirla, a falta de un verbo mejor, pero eso es típicamente sectario también, ¿no? Que la pareja intenta... No, porque porque ella era una católica practicante que no iba a pasar por ahí. Lo que intentó es engañarla, eso sí, en ese sentido que te dijo, no, si esto es muy católico, tal, si esto está aprobado por el Papa. Y luego cuando ella dijo, oye, ¿dónde está esa aprobación? ¿Dónde? Ella veía que no había relación con la iglesia, que aquellos iban por libre. Y ella estaba claro que no quería, que no iba... A ver, sí que pasaba por cosas como las reuniones secretas, ¿no? Sí. Ella, claro, que cuenta que durante años en su casa venían todas las semanas a tener su reunión secreta de su célula y tal y cual. Y que quitaban las tarjetas del móvil y tal. O sea, ella lo ha visto y no lo ha denunciado. Bueno, porque tampoco hay por qué denunciar que un grupo de amigos... Para Claro, la policía decir, claro. oye, vienen una serie Y quitan de piraos a mi casa el fin de semana, Por eso te digo. pues mira, irán a jugar la timba. Claro, entonces, claro, no, pero ella sabía que venían a hablar de eso y que hablaban de tal y cual. Bueno, pero ella, como digamos, confiaba en que decir, bueno, a ver si esto cambia. Como no cambiaba, pues cuando ya la cosa saltó, pues decidió intervenir a ver si su marido salía, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues en este caso había una ruptura que sí se puede achacar a esto, ¿no? Yeah. Tú me decías antes de grabar que quien ha sido quizá más vocal y más guerrero contra el yunque es Federico Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos no da puntada sin hilo. ¿Por qué tiene esa batalla personal con el yunque? Pues yo creo porque está enfadado con Abascal, ¿no? Él va contra Abascal y quiere criticarle, y entonces le critica por ese lado, ¿no? Pero claro, no hay por qué dudar de que Abascal actúa libremente. Yo lo que sí que le doy la razón, a mí nunca me gusta la expresión lo que sí que, porque dice que todo lo anterior es falso, ¿no? Pero bueno, donde sí creo que sí que tiene razón, vamos, que vuelvo a decir que esa expresión es muy mala, ¿no? Sí. Pero es cuando yo lo que sí pienso que Abascal ha copiado algo del yunque. Es decir, que él sí cree en el poder de las sociedades secretas. O sea, no es que el yunque como sociedad secreta se haya infiltrado, sino que el núcleo duro de Vox sí está constituido a semejanza de. Es decir, que tú no puedes saber, nadie sabe lo que hay en la mente de Abascal, ¿no? Nadie sabe en quién confía Abascal. Ahí es donde sí comprendo a Macarena Olona, cuando dice, a Macarena Olona cuando dice, no sé si es libre, pero en el fondo es un despecho, es decir, como no me hace caso a mí, empiezo a sospechar que este tío ha perdido la cabeza y alguien le está manipulando, porque me hace menos caso. O a lo mejor todo lo contrario. Cuando eres libre también desconciertas, eres impredecible. Por eso te digo que yo entiendo que eso es un gesto de despecho, es decir, este tío me ha echado y no sé muy bien por qué, y empiezo a sospechar que tal, pero no. Bueno, seamos honrados. Este tío probablemente, si no fuera libre y tuviera... Pero lo que sí es cierto es que nadie podría decir quién manda realmente en el yunque, en Vox, aparte de Abascal. ¿A quién realmente le hace caso? Eso solo lo sabe él. Entonces yo sí creo que eso lo ha aprendido viendo a la gente de ello. En cambio, no me creo que el yunque influya en Vox para nada. Ojo, que sí que hay gente del yunque en Vox, vale, pero una cosa muy testimonial. El concejal de Barcelona, Libertos Senderos, vale, ese es un miembro del yunque 100% y está... Pero ese tío no influye en Vox, ¿no? Influye, sí, cositas que canta, pero no. Pero sí ese estilo, con perdón, totalitario, porque es así se llama, ¿no? De que lo que importa es obedecer, de que aquí no se dan razones de por qué se hacen las cosas, lo que importa es el líder. Eso sí que está copiado. Pero claro, eso pasa en una secta, pero pasa también en partidos políticos y tal. O sea, no es una exclusividad ni indica que... Vale. O sea, pero efectivamente el yunque es una secta un poco de broma. Porque viene de México, donde realmente las sociedades secretas son un cachondeo. O sea, perdón, son... Todo es secreto. Y por eso le tienen que llamar ultra secreta, para que realmente te creas que es secreta. ¿Entiendes? ¿Y a raíz de la publicación de tu libro te ha contactado algún representante del yunque? ¿Se ha reunido contigo alguien con mando? No. ¿Has recibido amenazas? ¿Has recibido...? No.
Joder, si es que es, No, a ver. es la secta Yo más, no. Yo claro, no. más benévola del mundo, porque ni siquiera Claro, eso, a ¿sabes? ver, sí, a mí, lógicamente me daba cierto reparo decir, bueno, voy a contar esto porque tengo que contarlo, porque ha salido en el juicio y voy a recopilar todo lo que sé y ya está, y me olvido de este tema. ¿eh? Sí que es chocante que todas las personas que te cuentan su vida en el yunque, nadie te dé su nombre. Salvo esta mujer que tuvo la cara de dar la cara, ¿eh? Pero el resto, todos les he tenido que poner una letra. En el libro, fuente A, opté por ponerles una letra. Y empecé de la A hasta la Z. O sea, fulanito, le llamo A, le llamo B, porque ninguno quería salir con su nombre y apellidos. Pero eso no quiere decir que mintieran. O sea, yo No, bueno. ¿no? Pero no quería, pero claro, es decir, nadie da la cara. Entonces, ¿por qué no quieren dar la cara? Porque no quieren hacer daño, porque da. Algunos sí que decían, bueno, es que todavía me fío de ellos. No es porque les tema, sino porque todavía les respeta. Y no quiere. Estoy pensando en uno muy concreto. Era un hombre que tenía un cargo en la comunión tradicionalista carlista. Y este hombre había estado viviendo en México, le habían fichado, o sea, se había metido en el yunque en España, pero le habían fichado con una cosa muy concreta. Que dice, te vamos a llevar a México y te vas a ser el rector de una universidad. Y le metieron ahí de la Universidad de Puebla, le dieron una facultad de lo que sea, tal, pum. Y entonces él, ¿qué pasa? Que con el tiempo, era un intelectual, era una persona que tenía ideas sobre cómo hacer una universidad, sobre cómo una facultad, no sé qué. Entonces él se da cuenta que allí no le hacían caso, que los planes en realidad los hacían otros, y él estaba ahí, pero en realidad le decía, mira, esto. Y entonces sus planes no salían otros planes. Y al final hay un momento que dijo, oye, tú, que a mí me habías prometido que yo iba aquí a tal y no estoy mandando, me quiero ir. Entonces, este sí me dijo, mira, y llegamos a un acuerdo, y sí que me dijo el nombre de quién, que era el que aparece en el libro como jefe del yunque, ¿no? Y me dice, bueno, llegamos a un acuerdo de decir, mira, te dejamos que te vayas, no te vamos a molestar, pero tú no hables de nosotros. O sea, tú no cuentes nada, ¿vale? Entonces, o sea, que es posible un acuerdo entre amigos. ¿Eh? Entonces él me dijo, y lo han cumplido. O sea, llevo ya, no sé si eran 20 o 30 años fuera y no me han molestado. ¿Entiendes? Pero también hay otros ejemplos diferentes. Yo, por ejemplo, es que yo conocía, en este caso, el marido de una mujer del yunque, Ajá. ¿vale? Que él había hecho el juramento, pero se había dado cuenta que aquello no tal, y se había ido. Había dejado de ir a las reuniones, había dejado de tal. Y, bueno, y entonces hablé con él. Me dijo, sí, pues yo me di cuenta que es total igual, pero su mujer seguía estando en el yunque. Ahora dudo si la mujer seguía estando en el yunque. Yo creo que no, que era al revés, que la mujer había conseguido que él se saliera, ¿vale? O sea, la mujer no estaba en el yunque. O sea, como el otro caso, pero sí, en este, pero aquí lo había conseguido. Vale. Y entonces, efectivamente, y la mujer efectivamente había acudido de una forma similar, como diciendo, joder, mi marido es un pelele, está haciendo caso a esta gente, a mí no me hace caso, yo esto no es lo que afirmé cuando me casé con él, ¿no? Entonces, y ella consiguió que él tal. Pero en este caso, por lo que supe, el hombre volvió, o sea, se arrepintió y volvió a escribir otra carta diciendo que se arrepentía de haberse ido. Tal. Por eso decir que, bueno, que hay ahí. Entonces, por eso la gente no te cuenta. Otro me contó que habían captado a su hermano, me dijo quién, ¿no? Teniendo menos de 18 años los dos. Y que su hermano había entrado en el yunque y él no. Y les habían captado juntos en un bar a la vez, o sea, prácticamente sin conocer a nadie, tú métete aquí, tal, métete aquí. Y él, ¿esto qué? Y tal. Y él no firmó, no se metió. Entonces él había estado toda la vida fuera y el hermano dentro, ¿no? Y entonces, claro, el hombre me lo contaba, pero decía, pero claro, no digas mi nombre. Entonces es una de las personas que aparecen en el libro, pero claro, ¿entiendes? No quiere decir su nombre porque su hermano sigue estando dentro. Entonces, claro, pues, no sé. Por eso entonces, efectivamente, es una secta, pero no es tan dañina como para que te vayan a... ¿Sabes a mí a lo que me está sonando por todo lo que hemos hablado? Que además un partido político secreto. Claro, porque efectivamente su objetivo es influir en la política. Claro. Sí. Pero no quieren constituir un partido político porque creen en el poder del secreto. Ya. Entonces dice, bueno, pues si eres cristiano no deberías creer eso porque Jesucristo ha dicho que yo no digo nada en secreto, ¿no? Pero ya está. Ahora, que políticamente tú no te fías de nadie, no quieres que nadie sepa lo que se hace en tu club. Quizá en España, efectivamente, otra de las cosas que a veces he considerado es que probablemente el yunque no lo persigue ni nadie le da, porque todos los partidos políticos en España son un poco un club de amigos.
No hay realmente... De una época a esta parte ha surgido el tema de las primarias y no sé qué, y de que haya más transparencia y tal. Vale. Pero en el fondo, sigue siendo club de amigos. No estamos muy convencidos de que tenga que haber transparencia, ¿no? Entonces no nos llama la atención, ¿no? Claro, ¿no? Y esa falta de autocrítica es algo que se ha extendido ya también a todos los El líder partidos políticos. supremo... El hermetismo, el decir amén a todo lo que el líder dice, el aplaudir cualquier cosa que el líder diga. Por eso, claro, a mí me lo cuentas como algo clandestino y turbio, y mientras me lo estás contando muchas cosas yo pienso como los partidos ahora, como Pues todos sí, los partidos. pues por eso quizá posiblemente en España ha cuajado y en Francia no, o en Italia no, Pero aquí o ha en Alemania cuajado. no. Sí, recientemente sí, por la crispación. Pero lo que hemos dicho es que al final sí, que no tiene ningún poder. Que No, es algo claro. que en el fondo da la sensación de que realmente no preocupa a nadie. No, claro que Se no. se puede usar como un arma, como lo puede hacer Federico, Sí, o lo que pero parece que no le quita el sueño a nadie que el no, yunque exista. No, por eso decir que es un arma politizada. Te comentaba antes que me había llamado la atención en la última intervención parlamentaria del presidente del gobierno, que quejándose de lo que hacían con su mujer, pues había dicho, ya están aquí estos de hazte oír y de manos limpias y la ultraderecha y no sé qué. Y aquí viene que el presidente del gobierno, o sea, les ha dado su minuto de gloria, ¿no? Sí. Porque hazte oír no hace nada, ¿eh? Pero tienen... Bueno, lo típico, ¿no? Echarlo en los... Claro. Señalar enemigos y... Sí. Como... Para que luego la gente sospeche que hace hoy tiene cierta influencia en este partido y en el otro. No, bueno, sobre todo para que sospeche que esa investigación esté infundada. También. Sí. Que no tiene ninguna razón de ser, sino que está impulsada por grupos de ultraderecha, etcétera, etcétera. Por eso sí, a ver, pero que yo no niego, ojo, hay gente que les da dinero, ¿eh? Y no deberían. Y esta gente no debería hacerlo sin saber a quién se lo está dando. Ya está, simplemente. Yeah. Entonces, claro, cuando una persona da 5 euritos a Hazte porque vamos a defender y tal, y bueno, pues que sepas que sí, que ellos hacen cosas, pero que esas cosas no representan lo que ellos... No representan todo lo que hemos estado hablando. Así que, claro, si yo digo que yo represento a la verdadera España, ¿no? Los verdaderos valores españoles, y digo, no, vale, tengo derecho a decirlo, ¿no? Pero, entonces, claro, cuando tú dices yo represento a los valores cristianos, bueno, ahí deberías de aceptar que la Iglesia controle si eso no es, ¿vale? Esa es la cuestión. Claro, pero ¿qué pasa? Que valores cristianos también Vox dice representarlos, también no sé qué, ¿no? Es decir, ellos son unos tipos que se apoyan mucho en el tema del liderazgo, usan mucho la palabra de liderazgo, somos creadores de líderes, no sé qué, ¿no? Y entonces se aprovechan de que falta un liderazgo, de que la Iglesia ha renunciado a hablar de política, ¿no? También he leído algún artículo en el que, a mi parecer, por lo que yo pude extraer de ese artículo, hacían un poco encaje de bolillos para de algún modo acercar a Alvise, después del éxito en las europeas, al yunque. No, yo eso jamás lo he oído, no. No creo que tenga la más mínima relación. Pero claro, eso es el mundo de lo opaco. Todo lo que es opaco, todo lo que es conspiranoico, ahí cabe todo. Y al río revuelto, ¿no? Al río revuelto, pues ganancia de pescadores, ¿no? Pero bueno, efectivamente no hay... Ya digo, a mí es una mezcla de eso, porque claro, también podría decir, estos son de Trump, ¿no? O los rusos, también se han vinculado con los rusos. Bueno, claro, es que Dios los cría, ellos se juntan, ellos se han procurado juntarse con todo el mundo que Entonces, claro, efectivamente ahí han tenido contactos con rusos, pero han alabado a Putin, vale, sí, también, pero antes de la guerra de Ucrania, no creo que se atrevieran a... Entonces no se les puede acusar de genocidio, ¿no? Bueno, hay gente que sigue alabando a Putin abiertamente. Ya, bueno, pues no, pero en este caso yo creo que en ese caso los de Juncker no caen tan bajo, ¿no? O sea, ellos sí mantienen un perfil de que seguir pareciendo católicos, eso sí. Uh-huh. Por eso cuando te he hablado antes de que había dos yunques, el yunque de Puebla, que le llaman yunque de Oriente, aunque es el segundo, el más joven, porque surgió en 1953 como copia del de Guadalajara, ese de allí, el yunque de Occidente, ya se desmelenó en la época del Concilio Vaticano II, porque ellos ya rompieron con Pablo VI, dijeron que este no es el Papa, o sea, lo que han hecho las monjas de Belgrado, lo hizo el yunque de Occidente, pero claro, eso ya, con eso, perdieron todo. En cuanto a sectarismo, pues había más sectarismo en el Toro TV
que en estos. Destapas y dices, yo voy a lo mío y este papa no me gusta. O sea, qué duda cabe que el Papa Francisco no le gusta al yunque, pero no lo van a decir nunca abiertamente porque perderían ingresos. Ellos siempre juegan a la carta de parecer más católico que el... Entonces, saben jugar esa carta y por eso evidentemente no matan a nadie, ni ponen bombas, ni nada de eso. ¿Están haciendo algo a día de hoy? Hombre, yo creo que se han presentado en las causas de la mujer del presidente del gobierno, sí, porque ellos a todo río revuelto pescan ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí han presentado como acusación popular o lo que sea. Sí. Sí, hacen todo tipo, siempre están activos, ¿no? Siempre quieren dar esa sensación de actividad, de empresas relacionadas con el yunque son Hazteoír, Citizen Go, Médicos por la Vida, Abogados Cristianos. Médicos por la Vida no. Vale, Médicos por la Vida. Ah, bueno, Médicos por la Vida sí puedes. No lo sé si. No, como tal. Hazteoír tiene diversas subplataformas, pero que no son, por ejemplo, Derecho a Vivir. Eso sí, Derecho a Vivir es una parte de Hazteoír, pero ni siquiera tiene el rango de asociación. Entonces, básicamente, las asociaciones fundamentales son Hazteoír, Profesionales por la Ética, Citizen Go, que es la variante internacional. Y luego, efectivamente, Abogados Cristianos tuvo éxito porque esa es de Valladolid, es una mujer del yunque de Valladolid. Y al principio no era una cosita de nada, era su... Y luego empezó a petarlo porque se metió en algunas demandas así y ahora ya están todas las demandas. Y yo me llamó una persona que me entrevisté con ella, un abogado, que me dice, mira, yo he trabajado varios años en Abogados Cristianos y te lo quiero contar. Y yo pensé que me iba a contar grandes cosas. Pero no me contó nada. No, simplemente que sí, que él se dio cuenta porque su mujer le dijo, oye, que estos no son cristianos. Es un poco toda esta historia. Entonces, Pensé diciendo, que me iba a contar una cosa muy loca sí, y luego al final, digo, bueno. Al final, pues eso, pues que es el garito que tiene esta señora pues para vivir de ello, ¿entiendes? Yeah. Y ya está, no es más que eso, que ella vive bien, pero tampoco es que viva un lujazo ahí que digas a todo tren. Vive bien, pero básicamente pues él dice, bueno, pues es una señora que se cree lo que hace, que está ahí metida y que cree que eso tiene una eficacia, poner de demandas a todos los que blasfeman y tal, igual, y dice, bueno, pues no es el estilo de un cristiano, no debería ser, bueno, pero tampoco se está forrando, ¿entiendes? Entonces el hombre lo dejó porque efectivamente se dio cuenta que aquello no era, pero tampoco es porque se sintiera explotado o tal, estaba ahí voluntariamente. Pero en fin, vio que aquello no llevaba a ninguna parte y ya está. O sea que efectivamente el yunque tampoco es que te pongan unas cadenas y tal. Y luego el canal de televisión 7NN. Ahí había gente del yunque. Entre otras cosas, esta persona que vino conmigo a ver a Munilla, ¿no? Estuvo siempre ahí, ¿no? Pero como había estado antes en Intereconomía, ¿me entiendes? O sea que ellos... No, pero ese canal es compartido. Había gente del yunque y gente que no, ¿entiendes? O sea que nunca puedes decir... los yunque están ahí porque siempre buscan un sitio donde meterse, pero estaba también... El de Quintos, el de la Coca-Cola. ¿Cómo se llama? Marcos de Quintos, una persona súper liberal, que como le abuses de haber estado en una secta, te pone un pleito, ¿no? O sea, que evidentemente ellos coinciden con gente pero por una coincidencia de intereses. De hecho, yo diría, por ejemplo, que en cuanto a sectarismo, pues había más sectarismo en el Toro TV que en estos. De hecho, sí que había una consigna en Vox de no dar ruedas de prensa y entrevistas a 7NN, sino darlas todas en el Toro. Porque en los del Toro sí nos van a hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Por eso decir que eso no significa, lógicamente, ni que el Toro TV sea del yunque, ni que lo seamos, simplemente que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Y en este caso es al contrario. Había habido una ruptura entre Vox y el yunque. Había una ruptura entre Abascal, que estaba enfadado con el yunque por lo que sea. Y no quería darles. Pero no, porque, a ver, 7NN no era el yunque, insisto. Pero había gente. Pues es decir, sí, efectivamente, yo no difundo bulos en ese sentido de... Y cuando me llaman porque hay elecciones y toca meterse con Vox, pues vamos a decir que Abascal... Pues sí, Abascal aprendió cosas de los del yunque, pero eso no quiere decir que le influyan. Bueno. No, yo te lo agradezco, te agradezco una conversación tan sorprendente, porque yo, bueno, venía, efectivamente, he leído artículos, he escuchado el podcast Dios, Patria y Yunque, he hojeado tu libro, pero bueno, me ha sorprendido al final lo que he podido saber y bueno, eso me parece que es interesante. Imagino que habrá
otras versiones, quizá, no lo sé, A ver, lo veremos. A ver, quiero decirte que efectivamente ellos llevan una doble vida, porque eso de fingir ser católico pero luego no serlo, eso desgasta, ¿no? Y eso destruye a la familia. O sea, que yo no niego que sí que lo he visto en primera persona a hijos de gente de Yunque que están como cabras, en el sentido de porque no distinguen el bien del mal, porque han visto a sus padres decir una cosa y hacer otra. Entonces, si tú estás habituado a ver a tu padre mentir, ¿no? Pero esto también lo puede hacer un político, ¿no? O sea, claro, el hijo de un político también puede decir. Es lo que estamos diciendo, Santiago, todo el tiempo. Pues o sea, es que cuentas algo y entonces, ahora estamos diciendo esto, padres que dicen una cosa y hacen otra. Claro. No me dan las manos. Pues por eso es decir que yo lo denuncio, pero no como si fuera el objetivo a batir. No son yihadistas para no dormir, ¿no? Claro. Pues Santiago, te agradezco mucho el rato, toda la información. Espero que hayas estado a gusto y ahora te doy este bolígrafo para que me eches una firma en tu libro El Yunque en España. Muchas gracias. Un placer. Alex. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.